Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todos y todas al episodio número 94 de Onda Felicidad. Hoy vamos a seguir hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, que parece ser, por lo que me dicen a mí las estadísticas, os ha gustado mucho justo el episodio anterior con la doctora Gross. Vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal y vamos a hablar en general de salud digestiva. Lo vamos a hacer además con una profesional estupenda y maravillosa, por supuestísimo, claro, que a mí particularmente me gusta mucho cómo trabaja sus redes y los temas que trata. En cuanto os diga su Instagram, a seguirla ya, rapidito. Nuestra protagonista de hoy está especializada en aparato digestivo, trabaja a caballo entre España y Reino Unido y aboga por un enfoque integrativo de la salud. Y si estáis preguntándoos qué es eso del enfoque integrativo, bueno, pues ahora lo vamos a explicar. De todas maneras, yo creo que ya os tiene que sonar, porque aquí por el podcast, por Onda Felicidad, han pasado ya algunos protagonistas que nos han hablado de ello. Y la doctora Flor, nuestra protagonista de hoy, pues lo va a explicar fenomenal. Antes de darle paso, os digo ya su Instagram para que vayáis a ver su contenido, que es una maravilla. De todas maneras, vais a tener absolutamente todo en las notas del podcast dentro de nuestra web felicidad.net, ¿vale? La doctora Laura Flor en Instagram es @dra de doctora, dra.lauraflordigestivo. Ahí la encontráis. Doctora Flor, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias, Lorena, el placer es mío y más una cuenta que a mí particularmente me gusta mucho y recomiendo a mis pacientes celíacos, o sea que... Bueno, qué manera de empezar el programa, así da gusto. Muchísimas gracias, porque creo que al final es importante que los profesionales estéis en redes divulgando y que los pacientes pues que nos hagamos también eco de esa divulgación que hacéis. Y la tuya es estupenda y maravillosa, muy enfocada a tu especialidad, el aparato digestivo, pero tu formación es muy extensa, porque yo he estado cotilleando la web, las redes, has hecho de todo. Sí, es verdad, o sea... un poco en lo que explico en mi biografía es que mi carrera profesional ha estado mucha parte de ella enfocada al mundo de las endoscopias. De hecho, a mí me becaron y por eso yo acabé en Reino Unido, ¿no? Por el tema endoscópico, pero paralelamente a esto y con la realización de mi tesis doctoral, pues empecé a adentrarme en lo que es la medicina integrativa. Entonces, mi tesis doctoral la hice, era un estudio sobre calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria e incontinencia fecal. Entonces, entrevisté a más de 700 pacientes por teléfono, pasándoles diferentes cuestionarios de calidad de vida. Esto es una inversión de tiempo muy importante, porque la tesis, como a todo el mundo que hemos pasado por ello, pues 3, 5 años es fácil, ¿no? Pero también fue una gran oportunidad para escucharles de forma activa, que de la otra forma, y como médico y teniendo el número de pacientes citados que tenemos hoy en día, es prácticamente imposible. Entonces, en esa escucha activa, yo me di cuenta de las necesidades que tenían, de los parámetros que a lo mejor ellos valoraban más a la hora de percibir su calidad de vida. Y luego también esas conversaciones, y esto ya era de mi punto de vista de inquietud científica, y yo también les preguntaba, científica y humana, les preguntaba, bueno, y pues, sobre todo a personas que a lo mejor tenían
sea, un buen control de la enfermedad, aparte de tener una buena adherencia al tratamiento, que eso es fundamental, ¿no? Y no quita una cosa, no quita la otra. Yo sí que les decía, ¿ha hecho modificaciones en su estilo de vida? O sea, la verdad yo tenía muchísimo interés en saber si habían hecho algo más aparte de tomarse la medicación pautada. Y no te digo en la totalidad, pero en muchos casos sí que habían hecho modificaciones en cuanto a su alimentación. Y no tenía que ser unas modificaciones en la alimentación, una dieta, me refiero a una dieta en concreto, unas restricciones dietéticas, sino simplemente esas personas estaban sintiendo una dieta que podemos comentar como mediterránea, una dieta etiquetada como saludable, que es lo que es la dieta mediterránea, porque bajo mi punto de vista es una dieta cuya base es antiinflamatoria, ¿no? También me comentaban, ¿no? Pues cuestiones, hablábamos del manejo del estrés, de las emociones, ¿no? Y me sorprendía mucho porque uno, desde la obviedad de cuando tú dices, hombre, pues si valoras la calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen incontinencia, pues es de perogrullo, ¿no? Del decidir, pues a mayor gravedad de la incontinencia tendrán una peor percepción de calidad de vida, ¿no? Y esto es así, pero en algunas personas a lo mejor tenían, desde mi punto de vista objetivo, suficientes episodios de incontinencia, porque sabemos que un episodio de incontinencia es suficiente como para provocar un deterioro en tu calidad de vida, simplemente por esos pensamientos de adelantamiento, de decir, ostras, ¿dónde está el baño? ¿No? Y esto es superponible a muchas patologías digestivas, ¿no? Ostras, a veces te dabas cuenta de que estas personas tenían, su percepción de la calidad de vida no era tan mala, ¿no? Entonces, lo que diferenciaba a estas personas de a lo mejor otras que tenían menos episodios y tenían una peor calidad de vida era su capacidad, sus estrategias de afrontamiento de la enfermedad, de qué forma ellos se habían adaptado de qué forma habían aceptado su enfermedad de forma adaptativa, que podríamos decir adaptativa, ¿no? Entonces, esto también resaltaba un poco cómo el soporte emocional de pacientes que tienen enfermedades digestivas crónicas es importante, igual que lo es un estilo saludable o una nutrición adecuada. Todo esto me sirvió de inspiración, ¿no? Y es por eso que te digo que me empecé a interesar por este enfoque un poco integrativo. También te diré que a nivel, yo soy médico y también he sido paciente. A mí me diagnosticaron de una endometriosis que me afectaba la vejiga y durante muchos años he tenido una calidad de vida disminuida. Entonces, mis pacientes, y esto te lo diré como primicia, mi tesis doctoral, ellos me sirvieron de inspiración y de ejemplo y también de confirmación que iba hacia que yo estaba dando los pasos adecuados a una mayor calidad de vida, teniendo en cuenta que yo también tenía una enfermedad crónica, ¿no? Y bueno, es un poco Entonces, todas estas experiencias al final son todo mi trayectoria, que dices tú que es extensa, al final es un reflejo de toda mi experiencia individual y también como médico de escuchar, de esa oportunidad que me dieron ellos de escucharles profundamente, ¿no? Me has dejado casi sin palabras. Me ha gustado muchísimo cómo lo has explicado, cómo muestras, ¿no?, el camino desde esa especialidad en las endoscopias. Te planteas esa tesis con personas a las que les diagnostican una enfermedad crónica. Ahora veremos exactamente qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Unas enfermedades que cursan con brotes que a veces son muy invalidantes, que generan muchísimo estrés, muchísimo agobio. ¿Y cómo te sientas? Y durante años les haces más de 700 entrevistas y de ahí te das cuenta de, vale, para ayudar a estos pacientes no solo basta con diagnosticarles, que ya es bastante, darles el tratamiento farmacológico que necesitan, sino que además
hay muchas otras cosas que, bueno, pues al final condicionan que tengan una calidad de vida mayor o peor, más allá de que una vez que te diagnostican una enfermedad crónica vas a tener que vivir con ella toda la vida. Pero hay gente que pasa tiempo y aún no lo acepta y aún no lo asume. Y quizás esas personas son menos adherentes también al tratamiento y van a tener más problemas, ¿no? Me ha gustado mucho cómo lo has explicado, de verdad. Felicidades. Muy gracias. Mira, yo recuerdo que al principio de que a mí me diagnosticaron la enfermedad, obviamente pasas por todas las fases, pero yo recuerdo noches revisando artículos científicos sin dormir. O sea, y quiero transmitir este mensaje y no, o sea, la calidad que nosotros, nuestra percepción de la calidad de vida, también es muy importante que tengamos en cuenta que pasa porque nosotros aceptemos que tenemos una enfermedad crónica, pero no la aceptemos desde la rendición, la aceptemos desde la resiliencia de decir que de toda esta situación que tengo, qué es lo que yo puedo hacer que esté bajo mi control y qué puedo no hacer que no está bajo mi control y tengo que ser guiado por profesionales, ¿no? Entonces, cuando uno llega a esa aceptación profunda, te aseguro que tu sufrimiento emocional disminuye y sin ser paradójico, tus síntomas en general asociados a esa enfermedad también disminuyen de intensidad. Bajas un poco el volumen de esos síntomas. Claro. Y eso es muy importante, de verdad. Estoy pensando, estabas hablando de, bueno, pues de esas noches revisando artículos científicos, ¿no? En mi caso, cuando me diagnosticaron la celiaquía, yo lo asumí muy, muy rápido y muy bien porque yo era una niña. Entonces a mí mis padres me dijeron, no puedes tomar gluten, yo no sabía lo que era el gluten, me explicaron un poquito por encima, pero yo lo único que percibí es que pasaba de estar muy malita a encontrarme mejor. Entonces para mí fue diferente, fue en plan, oye, esto es una maravilla. O sea que si no como esto, yo voy a estar bien, voy a saber lo que es estar bien, porque no lo había sabido hasta el momento, ¿no? Probablemente debuté con 1 año y pico y me diagnosticaron con 14. Entonces, para mí fue todo lo contrario y lo normalicé tanto y he crecido con ello que a mí cuando ahora vino alguien y me dice, me han diagnosticado enfermedad celíaca, digo, bueno, al principio es complicado, pero luego no pasa nada. Y a veces me siento mal porque quizás esa persona está en un momento de no aceptación o de rabia de decir por qué me pasa esto a mí y yo le estoy quitando hierro, ¿no? Pero realmente son las distintas fases por las que pasa uno y cómo uno va conviviendo y haciendo, bueno, pues de su día a día, un día a día diferente acompañado de una enfermedad crónica, pero lo que tú dices, yo hay ciertas cosas que dependen de mi médico de digestivo y hay ciertas cosas, la mayoría, que dependen de mí. Entonces, claro. Claro, es complicado. Yo pienso que si queremos que el sistema sanitario cambie, y es verdad que tanto médicos como pacientes, creo que hay un interés mutuo en que, jolín, como profesionales te gustaría tener más tiempo para escuchar a tus pacientes o a los pacientes les gustaría también ser más escuchados. También el paciente muchas veces yo oigo que se queja de ese modelo paternalista. Yo creo que el modelo paternalista se ha quedado obsoleto y que ya los médicos de hoy en día ya hemos transitado y ya nos vemos más como profesionales que guiamos y aconsejamos y no obligamos o imponemos un tratamiento a nadie. Y se intenta ese diálogo entre el paciente y el médico. También pienso que parte del empoderamiento del paciente que tanto se reivindica es también aceptar parte de la responsabilidad de tu salud. No puedes dejar la responsabilidad de tu salud en el médico que tienes enfrente, porque yo puedo ir a mi médico de familia, pero si mi médico de familia me dice, oye Laura, tienes que andar durante 30 minutos y yo no ando, él no puede hacerlo por mí. Es que hay una parcela de nuestra salud y de nuevo te digo que te lo digo como médico y como paciente, de los que nosotros tenemos que hacernos responsables de cómo comemos, de si hacemos ejercicio o no,
o de cómo manejamos los estreses de la vida diaria o los que están ligados al proceso de sufrir una enfermedad crónica. Obviamente nuestra misión como profesionales es decir, vale, yo tengo poco tiempo con mis pacientes, quizá no te puedo dar toda la información que como paciente tú te mereces, porque te mereces ser informado. Entonces, por mi parte, te voy a tratar adecuadamente, te voy a tratar con respeto y si no tengo ese espacio, lo mejor que puedo hacer es darte la orientación, decirte, pues ves a una asociación o darte el apoyo y las herramientas suficientes para que tú, teniendo una enfermedad crónica, puedas lidiar de la mejor manera, de la manera más efectiva y más adaptativa, porque al final, Lorena, cuando uno tiene una enfermedad crónica, le da igual que se llame A o se llame B. Lo que quieres tener es calidad de vida. Y eso también lo ven los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos llega un momento que les da igual el cómo se llame su tumor. Lo que quieren es no tener dolor y tener una calidad de vida aceptable. Totalmente. Sí, además hay una cosa que has dicho que me parece muy importante, ¿no? Que es cómo descargamos la responsabilidad de nuestra salud en el médico. No, el médico me ha dicho, me ha dado estas pastillas y me ha dicho que bueno, que coma mejor, que haga algo de ejercicio, pero ya está. Es como el mensaje importante es que me tome estas pastillas y ya está, no tengo nada más que hacer, ¿no? Que en realidad es lo fácil, ¿no? Es decir, pues me tomo por la mañana esto o por la tarde o por la noche y el resto del día no me tengo que preocupar, pero en realidad no es así. Yo creo que todavía falta mucho que cale en la sociedad a todos los niveles ese mensaje del autocuidado, de que haya o no haya una patología, los hábitos son los que hacen nuestra salud y si no nos cuidamos, por mucho que vayamos al médico, si luego en nuestra casa no le hacemos caso y hacemos lo que nos da la gana y sofá y sofá y sofá y no salimos a caminar ni hacemos ejercicio de fuerza y nada, los problemas van a aparecer y si ya hay una patología de base todavía es más complejo. Totalmente. Y luego también hay que tener en cuenta que hay personas que quieren realmente esa pastilla mágica. Es decir, la medicina integrativa no considero que sea para todo el mundo, porque hay que escuchar también la voluntad de cada uno y cómo ve cada uno su salud. Hay gente que tiene no sé, te voy a poner un ejemplo, tiene eh, un reflujo y tú eh, le puedes decir, pues oiga, no tome esto, no tome lo otro, y no te hace ni puñetero caso. Él quiere su omeprazol y punto. Y entonces con esas personas tampoco te dan margen de maniobra y está muy bien y hay que respetarlo porque cada uno tiene su manera de percibir su salud y su forma de querer gestionarla. Sí, Entonces, eso es muy importante también. Estoy pensando en problemas de salud mental, las cifras, ¿no?, que existen en España de consumo de ansiolíticos y muchas veces las personas que necesitan esos ansiolíticos son reacias a acudir, por ejemplo, a terapia psicológica porque, bueno, pues es mucho más rápido tomarte X pastillas para dormir o para lo que sea. Funciona muy bien, obviamente, ese tipo de fármacos y es un atajo. Luego puede volver a aparecer el problema o no. Claro, no puedes estar toda la vida tomando ese tipo también de pastillas, pero luego ya depende mucho de cómo es cada uno y de las decisiones que exacto. cada uno toma para sentirse bien. Al final, si necesitas bajar la ansiedad para volver a tener un poco de calidad de vida y luego ya te planteas otras cosas, ¿no? Pues eso también es una opción, efectivamente. Ujú, exacto, hay gente que quiere un parche, punto, ya está. Exacto. Sí, mira, nos pasa mucho en la enfermedad celíaca. Mucha gente me dice, ojalá algún día una pastilla para comer de todo. Y yo pienso, yo si puedo evitar tomar pastillas, lo voy a evitar, ¿no? A través de una alimentación que Eso la es. puedo hacer todo lo saludable que quiera y todo lo rica que quiera, evitando determinadas cosas. Yo soy partidaria de que no la necesito, pero entiendo que la gente diga, pues preferiría olvidarme de la problemática de la contaminación cruzada, de leer etiquetas, de tal, tomarme una pastilla y ya está. Son distintas maneras de ver y depende únicamente de cada uno, Ujú, ujú. totalmente.
Te decía antes de empezar a grabar, Laura, que a veces me saltaba un poco el guión, pero lo he hecho totalmente. Nos hemos No puesto a pasa hablar, nada. pero es muy guay escucharte porque, bueno, pues hablamos muchas veces de temas muy, muy técnicos y ahora también los vamos a tocar, pero me gusta mucho ver la parte más humana del profesional, ¿no? De entender, bueno, en tu caso, por qué has derivado a esa medicina integrativa de vernos como un todo, no solo con este problema. Y creo que es una historia chula, la tienes que contar también en tus redes. Gracias. Bueno, comentabas que esa tesis está centrada en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es exactamente la enfermedad inflamatoria intestinal? La enfermedad inflamatoria intestinal son enfermedades de curso crónico, es decir, son enfermedades en las que, como muchas enfermedades de corte autoinmune, hay una predisposición genética y hay una serie de factores ambientales que producen alteraciones en la microbiota y que al final derivan en que hay un sistema inmune que es disfuncional, que es una inflamación que se perpetúa, que al final desencadena en una inflamación que se perpetúa en el tiempo y en una pérdida de tolerancia. En el sistema inmune es muy importante para que sea efectivo el diferenciar lo peligroso de lo no peligroso, lo ajeno, o sea, lo que no es de nosotros, lo que es de fuera, es decir, una lechuga o una célula nuestra, o si es un virus malo al que tenemos que atacar, o es un virus que, bueno, puede estar ahí, no tiene por qué ser malo. Entonces se pierde un poco esa tolerancia. Son enfermedades que cursan en brotes, enfermedades que, como hemos dicho, merman mucho la calidad de vida, precisamente por su cronicidad y por su transcurso en brotes, y son enfermedades que cuando tú pones un tratamiento lo pones con vistas a que ese paciente tenga el mayor tiempo posible sin tener un brote de la enfermedad, que tenga el mayor tiempo libre sin sufrir una actividad, ¿no? Y también tienen un poco la finalidad de que la inflamación esté por decirlo de alguna forma, en mínimos, porque una inflamación mantenida en el tiempo, una enfermedad que no acaba de estar del todo controlada, puede dar lugar a complicaciones y, por ejemplo, hasta incluso remodelación de la pared, estenosis, fístulas, como por ejemplo puede ser en el caso de la enfermedad de Crohn. Hay dos enfermedades, cuando hablamos de la enfermedad inflamatoria hablamos de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, las dos tienen diferente extensión. La enfermedad de Crohn tiene una extensión más extensa, suele tener una afectación parcheada y luego suele tener una afectación transmural, afecta todas las capas de la pared. La colitis ulcerosa es pues, el colon, el recto, y la afectación que tiene es una afectación continua y una afectación mucosa. Son también pacientes que también están expuestos, pues que hay en muchas ocasiones tienes que cambiarles el tratamiento, tienen que someterse a endoscopias de control, analíticas, es decir, bueno, pues, Te cambia la obviamente vida. te cambia la vida, sí, Te sí, cambia la sí. vida. Y entiendo que tienen un tratamiento farmacológico para lo que comentas, ¿no? Tratar de que la enfermedad curse sin brotes, es decir, esté ahí como agazapada y para bajar esa inflamación. Pero además, por esto que nos comentas, ¿no? De ese enfoque integrativo, ¿qué otras recomendaciones de estilo de vida pueden ayudar a mejorar, a que esos brotes tarden más en aparecer, a que esa enfermedad esté más controlada, más tranquila? Sí, pues bueno, el llevar una dieta equilibrada, una dieta variada en la que abunden la fruta, la verdura, las legumbres, los cereales integrales si estás en remisión y dependiendo de si no tienes otras complicaciones, porque luego todo esto se tiene que ajustar a cada situación personal de cada uno. No es lo mismo estar en brote que estar en remisión, no es lo mismo tener una enfermedad de Crohn con una estenosis, que es un estrechamiento de la pared, o tener una colitis ulcerosa,
o tener una afectación, porque como hemos dicho que la afectación de la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier zona, desde la boca hasta el ano, pues no es lo mismo a lo mejor una afectación a nivel del hígado distal que una afectación a nivel de otro tramo. Es decir, que dependiendo de dónde esté de la afectación, tú tendrás unos requerimientos nutricionales u otros, pero en general y para personas en remisión, lo que se promueve es una dieta mediterránea saludable antiinflamatoria, donde la fibra juega un papel importante, pero digo lo de la fibra entre comillas, porque si estás en brote, pues quizá no es el mejor momento de meter mucha fibra, o si tienes una estenosis hay que hacer una dieta que sea pobre en residuos. La fibra ya sabemos que alimenta a nuestra microbiota, genera ácidos grasos de cadena corta que nos van a fomentar pues, ese mantenimiento de esa integridad a nivel intestinal, entre otras cosas, y también ayudan a que el sistema inmune funcione de forma adecuada. Se les aconseja pues, una buena higiene del sueño, la modulación de lo que sería del estrés, porque el estrés se relaciona también con tener brotes, con tener una exacerbación de la actividad de la enfermedad, que tengan un peso adecuado. La obesidad se ha relacionado con un aumento de los brotes, con el que tengan más dolor, que tengan más fatiga o que tengan una peor respuesta al tratamiento, que hagan un ejercicio físico moderado, porque el ejercicio físico disminuye la fatiga, también está relacionado con una disminución de los brotes. Los niveles de vitamina D son muy importantes en todas las enfermedades autoinmunes. Sabemos que la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona. Entonces, esto es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, las cosas que un poco todos ya sabemos, que cuando hablamos de vida saludable, pues ese estilo de vida, ¿no? que todos un poco tenemos que seguir. Si luego queremos dejar de fumar, súper importante y no lo he dicho, evitar el alcohol, en fin. Son Lo que cositas. todos un poco ya sabemos, ¿no? Los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una página web que se llama Educa Inflamatoria, en la que tienen muchísima información. Creo que es una de las mejores páginas web que he visto asociadas a una patología en concreto. Tienen desde menús orientativos hasta menús orientativos en brote, que obviamente esto no sustituye a una valoración nutricional de una dietista, pero la verdad que sí que dan muchas directrices. Tienen también una parte donde hablan psicólogos, tienen webinars grabados, tienen foros, Bueno. tienen incluso un apartado donde ellos pueden preguntar a los profesionales, donde se les explica desde cero la enfermedad, donde pueden consultar los tratamientos, pues los efectos secundarios, pero de forma muy, muy amena, con vídeos, calculadoras donde ellos pueden calcular incluso si tienen una buena adherencia al tratamiento o cuál es su riesgo de desnutrición. Es decir, que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen herramientas muy potentes, y muchas veces es por falta de desconocimiento, porque de verdad que es de felicitar a la Asociación de Enfermos de Crohn y de Colitis ulcerosa por esta página web, porque es por esta Totalmente. forma educativa para estos pacientes, ¿no? Totalmente, porque es que a veces en consulta no tenéis tiempo. Es decir, te están diagnosticando una patología compleja, como puede ser una colitis ulcerosa. Es fundamental ser adherente al tratamiento, es imprescindible. Quizás se pone mucho el foco en eso porque no hay tiempo para explicar, oye, mira, pues entra en esta página web o cuida más tu alimentación, haz ejercicio, porque es lo que tú dices, que son cosas que sabemos que son recomendaciones generales para todo el mundo, para tener un estilo de vida saludable, pero cuando además ya hay una patología crónica y de base inmunológica que supone esa inflamación, que supone unos controles para comprobar que está todo en orden, es todavía más importante que el paciente diga, vale, esto depende de mí y esto lo tengo que hacer yo, me tengo que informar, y si el médico
no tiene tiempo, pues ahí están esas herramientas tan estupendas, claro. Sí, sí, o sea, es que de verdad que les invito a echarle un vistazo porque es muy interesante. La dejaremos colgada también, junto Sí. con el resto de información de la doctora Flor, para que le echen un vistazo los pacientes que lo necesiten o los familiares también, para que a veces entendamos un poco, ¿no? Que vemos a una Exacto. persona que físicamente la vemos bien y pensamos que está todo en orden, que con que se tome sus pastillitas al día ya está, y pues como se suele decir, la procesión va por dentro, hay muchas cosas que trabajar. Sobre todo entiendo, pues eso, la parte también del estrés, de no agobiarte, de decir, bueno, lo estoy intentando cambiar hábitos para hacerlo bien y que mi enfermedad esté lo más tranquila posible, pero bueno, no siempre es fácil y tampoco hay que culparse porque no se puede ser perfecto todos los días. Efectivamente, uno se tiene que perdonar constantemente porque no podemos estribar a la perfección, ¿no? Tenemos que intentar, pues bueno, de la mejor manera posible. Y habrán veces que a lo mejor lo puedes cumplir y otras veces por circunstancias de la vida, porque a lo mejor tienes una niña pequeña o tienes, pues lo harás lo mejor que puedas y ya está, y no pasa nada. Y no pasa Exacto, nada. exacto. Lo importante también es tener ese control con el médico. O sea, si tenemos una enfermedad de este tipo, una enfermedad crónica siempre va a requerir de ese seguimiento y siempre es importante pues acudir a profesionales que estén especializados. Y si además entienden que la salud no es un síntoma, sino que es absolutamente todo lo que rodea al paciente en su día a día, en su casa, en su trabajo, etcétera, etcétera, pues mucho mejor, ¿no? Exacto, Eso es muy exacto. importante. Hay un tema que has mencionado así por alto, que es un tema del que es imposible hablar de forma completa, que es la microbiota, pero es que no dejamos de escuchar, sobre todo a los especialistas en digestivo, hablar de la importancia que tienen esos bichitos. Es más, yo he escuchado incluso que somos como su universo y ellos son los que mandan. No sé cómo ves tú esto, pero efectivamente la importancia de la microbiota para nuestra salud digestiva y para nuestra salud general es muy relevante, ¿no? Sí, a ver, la microbiota son los microorganismos que viven con nosotros, es decir, el ser humano no es estéril, nosotros vivimos con bacterias, con hongos, con virus, con protozoos, con arqueas y los necesitamos porque sin ellos nos moriríamos. La relación que establecemos con ellos es como una relación como de win-win, es decir, yo te doy y tú me das. Entonces, en función de cómo tratemos a esos microorganismos, pues ellos trabajarán o remarán más en favor de nuestra salud o menos, ¿no? Entonces, cuando una microbiota está en equilibrio, pues podemos decir que es una microbiota funcional. Cuando una microbiota está en desequilibrio, es lo que se llama disbiosis. Eh, mucha gente dice, no, la microbiota es algo que está de moda, ¿no? Bueno, pues a mí esto me genera un poco por una parte, compasión, porque pienso que lo dicen desde un desconocimiento de lo más absoluto, y por otra parte, un poco de risa, porque siempre que pienso en esta frase, digo, ni que fuera una camiseta del Zara, que tú la temporada que viene no la vas a ver colgada en las tiendas. La microbiota afortunadamente ha venido para quedarse. Yo creo que la microbiota junto con las vacunas y los antibióticos es uno de los mayores descubrimientos. Le auguro un gran futuro porque ojalá que yo pueda vivir muchos años para ver cómo las enfermedades crónicas pueden, no lo sé si solucionarse, pero desde intervenciones de microbiota concretas podemos ayudar a gente con patología crónica o a gente que tiene una predisposición genética alta para desarrollar una patología en concreto y para poderlas prevenir, ¿no? Imaginaros ese futuro. Entonces, claro, ahora si tú le explicas esto a una persona y le dices, oiga, ¿y usted cree aún que la microbiota es algo que está de moda? Yo creo que la microbiota produce fascinación y es por eso que sabemos cada vez, o sea, la gente se interesa más en ella porque sabe que ya esto de que te decían de tienes que seguir una dieta saludable, tienes que hacer ejercicio, no era en vano porque estamos viendo como que eso tiene una repercusión en la microbiota y la microbiota que es algo tan importante porque genera esas aminoácidos esenciales, esas vitaminas fundamentales, esos neurotransmisores
modula el sistema inmune, entrena nuestro sistema inmune, es decir, la tenemos que cuidar más que nunca, especialmente en una sociedad donde el tener una microbiota desequilibrada es más fácil que tener una microbiota en equilibrio, por el estilo de vida, por la No te va a alimentación, preguntar, claro. por el estrés, por el concepto este de la inmediatez de todo, por el automatismo, que a veces no nos damos cuenta y decimos, vamos a ver, hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué estoy haciendo, qué como. Quiero decir, es que la microbiota es, y cada vez más se están describiendo más y más enfermedades crónicas donde se ve una alteración en la microbiota. Claro, no se sabe o no se acaba de aclarar mucho el papel si esta alteración en la microbiota es causa o consecuencia, pero probablemente es una causa fundamental en el desarrollo de la enfermedad y también es un factor que perpetúa esa enfermedad, incluso es un factor que puede influir en la manifestación o el pronóstico de esa enfermedad. Es que nos falta muchísimo por saber. Yo a veces oigo a compañeros míos que dicen, pero no sabemos lo que es una microbiota normal. Hombre, ya sí, es verdad. O sea, quiero decir, no sabemos específicamente. Yo no hago, o sea, en estos momentos no tenemos la capacidad de hacer a alguien un test de la microbiota y decir, pues esta señora tiene esto o tiene lo otro, pero sí que sabemos que hay ciertos rasgos que están estudiando y que hay ciertos rasgos que sí que apoyan a que una microbiota esté en equilibrio o que sea una microbiota funcional. Claro. Sí, entiendo que cuando tienes síntomas de algo, aunque los hayas normalizado y para ti sea tu día a día, pues que quizás pueda haber algo por ahí que no está del todo en orden. No tiene por qué llegar a ser una patología, pero quizás está habiendo un desequilibrio, ¿no? Quizás también antes lo pasábamos más por alto y ahora como hay ese conocimiento, pues es más fácil tirar de ese hilo. Exacto, yo creo que nos tenemos que concienciar. Es como si tuviéramos por primera vez una prueba de que todo lo que hacemos, de todo nuestro estilo de vida, si, tiene un impacto, como esa prueba de decir, ostras, es que necesito ponerme las pilas porque fíjate la microbiota, la importancia que tiene y la gran repercusión que puede tener en mi salud, si no hoy, en la salud, en mi salud futura, ¿no? Yo creo que la microbiota es un gran ejemplo de resiliencia, porque una microbiota en equilibrio es una microbiota capaz de hacer frente a los estresores o agentes externos y volverse a recuperar. Por eso que cuando hablamos de una alimentación variada y equilibrada, hablamos también de una microbiota que tiene variabilidad y esa variabilidad es precisamente lo que nos va a dar esa resiliencia. Una microbiota que tiene diferentes microorganismos con acciones superponibles, por decirlo de alguna forma, es una microbiota que se va a recuperar antes que una microbiota que tiene un déficit en alguna de las especies de los microorganismos, sobre todo si son, por decirlo, microorganismos que se consideran las keystone species, es decir, aquellos que sí o sí tienen que estar si es una microbiota que está remando a favor de nuestra salud. Es decir, es un mundo complejo. Yo entiendo que la gente desde fuera le cueste comprenderlo porque al fin y al cabo es complejo y es algo nuevo, ¿no? Y muy, muy amplio porque afecta absolutamente a todo y bueno, pues poquito a poco se va sabiendo más y a los pacientes también nos va llegando. Lo que pasa es que cuando es algo tan difícil y hay tanta información y tanta desinformación, porque luego pues también hay personas que no tienen esa formación y que leen aquí, leen allá y te cuentan y yo hago esto y yo hago lo otro y tal, pues al final te crea esa confusión, ¿no? Y a nosotros nos pasa muy a menudo que nos escribe gente y nos dice,
llevo una temporadita con un poco de diarrea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prebióticos o probióticos me recomiendas? Y tú dices, tendrás que ir a un médico, a un dietista nutricionista, o sea, a alguien que realmente te pueda ayudar, porque tomarte un prebiótico no es como quien se toma por la mañana, no sé, un zumo porque tiene vitamina C. Entiendo que cada uno necesitará un tipo de prebiótico o probiótico en función de esa microbiota que tenga y que esto tiene que venir pautado, que no es como unas chuches, ¿no? Que te compras en cualquier sitio. Claro, a ver, es que ahí se juntan varias cosas. Yo cuando oigo estas personas que dicen, no, me voy a comprar un probiótico, bueno, vamos a ver, yo lo primero que les aconsejo es que vayan a un profesional a que les haga un diagnóstico diferencial, porque en muchas ocasiones a lo mejor, primero que no sabemos de lo que estamos comprando. Yo ahora que voy más a la farmacia porque tengo una niña pequeña y tengo la oportunidad de estar en la cola de la farmacia y oír a la gente, cosa que me gusta mucho, y yo, fíjate, y a veces nuestro criterio de compra es el precio. Entonces, yo el otro día había una señora que decía, ¿pero esto cuánto vale este probiótico? Ah, vale, pues dame el barato. Hombre, pues quizá no es lo mejor, ¿no? Entonces, si podemos elegir probióticos específicos, ya que nos ponemos a ir a una farmacia, podemos dejarnos asesorarnos mejor, pero independientemente de esto hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque un probiótico te puede mejorar una sintomatología, pero a lo mejor tú tienes, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano, y puedes tener un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, y puedes tener una celiaquía, puedes tener un sobrecrecimiento bacteriano y tener una enfermedad inflamatoria, puedes tener un sobrecrecimiento, una enfermedad inflamatoria y una celiaquía. Es decir, que al final no podemos utilizar los probióticos tampoco a modo de parche. Precisamente si lo que queremos reivindicar es que una medicina más especializada en la que se ahonde en lo que sería la causa del problema. Aparte que lo veo un poco, yo qué sé, peligroso, ¿no? Porque quiero decir, un probiótico, a ver, te puede sentar mal, pero tampoco te va a dar puedes tener consecuencias nefastas. Y, y un poco eso, que yo creo que... Y luego los probióticos yo tenía en mi profesora del máster de microbiota, decía que los probióticos eran como turistas que visitaban un sitio. Es decir, tú los probióticos te los tomas durante una temporada y te puedes sentir bien, pero si tú no modificas tu estilo de vida, si tú no, a lo mejor vas a la raíz del problema, o si tú, por ejemplo, imagínate, un celíaco y no lo sabes y te tomas probióticos y te encuentras un poquito mejor, pero tu problema es la celiaquía. Entonces, al final vuelves a la casilla de salida. Con lo cual, tomarse probióticos de forma aleatoria, sin saber muy bien lo que hacemos, deberíamos de pensarnos varias veces, pero no porque nos vayan a dar efectos secundarios, que también, porque hay probióticos junto con prebióticos. Entonces, si por ejemplo uno tiene un sobrecrecimiento bacteriano y se le ocurre, porque a lo mejor la persona que le está vendiendo el probiótico le dice, oiga, pues compras que este va súper completo, mire, este tiene cepas de lactobifidobacterios, tiene vitamina D, pero además lleva prebióticos, lleva foosinolina, a lo mejor te sienta como un tiro, porque los prebióticos, los pre y probióticos, sobre todo la parte prebiótica puesta o sea, ingerida, tomada en un momento en que, por ejemplo, uno tiene un sobrecrecimiento bacteriano, puede empeorarle la sintomatología. Entonces, al final, yo creo que uno se tiene que dejar guiar y aconsejar y debe de tener Total. todo el mundo un diagnóstico diferencial. Esto no quiere decir que si uno tiene una diarrea, por ejemplo, del viajero, y se pueda comprar probióticos en un momento determinado. No va por ahí las cosas, pero sí que tener en cuenta de que tú te puedes comprar tus probióticos, pero tienes que tener un asesoramiento profesional. Sí, además siempre insistimos en una cosa, porque al final, a día de hoy, pues las redes sociales están a la mano de todo el mundo puede entrar, leer aquí, leer allá, y lo que le sienta bien a una persona no tiene por qué sentarme bien a mí, aunque sea un producto estupendo y maravilloso, o aunque sea una alimentación estupenda y maravillosa. Entonces, si tenemos un problema de salud, tenemos que acudir siempre al profesional. Además, estamos pidiendo eso, estamos pidiendo una medicina muy individualizada, muy centrada en mis características, en mis necesidades a todos los niveles,
bueno, pues tenemos que ponernos en manos de profesionales, porque por desgracia los productos milagro que nos arreglan la vida no existen. Entonces, primero hay que saber qué es lo que nos pasa y que sea un profesional el que nos guíe para encontrar la solución, que a veces la solución pues no es fácil, porque supone un cambio de hábitos, porque supone cortarte un poquito con el sofá y salir a correr o a caminar o a lo que sea. No siempre es fácil, pero si realmente queremos una calidad de vida de verdad y no parchecitos, pues tenemos que ponernos en manos de profesionales y hacer esfuerzos, y eso es así. Es así. O sea, lo que no podemos hacer es nosotros comprar parches tampoco. Entonces, sí, porque además tiene todavía más peligro, porque no sabemos. O sea, yo si voy a una farmacia a pedir algo para lo que sea, bueno, pues obviamente es a criterio del farmacéutico, pero quizás me he saltado la parte de consultar con mi médico, de pedir una analítica, por ejemplo. Claro, y mejor una farmacia que a lo mejor una tienda online a priori. Por lo menos tienes a alguien con el que puedes dialogar al otro lado de forma inmediata, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente. Hay que consultar. Hay que consultar siempre. Que hay que consultar siempre. Y es mejor pecar de pesados y preguntar que no hacer preguntas. Totalmente. Y sobre todo si consultáis pues con una especialista estupenda y maravillosa que tiene además la opción de consultar online porque, bueno, pues porque tienes muchos pacientes, algunos lejos y entonces, bueno, pues la opción de la consulta online está muy bien para eso. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el hecho de la telemedicina es verdad que al principio la gente era un poco resistente porque obviamente yo también lo entiendo, ¿eh? O sea, tú quieres ver a esa persona físicamente, ¿no? Como tener es una experiencia diferente, ¿no? Pero es verdad que la telemedicina nos permite llegar a otras personas que de otra forma no podría ser. Y luego que esas personas, aunque pueden consultar contigo a través de la telemedicina, también pueden tener su especialista físico en su lugar de residencia. Es decir, una cosa no es incompatible con la otra. Entonces, obviamente, en muchas ocasiones tú necesitas explorar al paciente. Y en esos casos yo pienso que también es de ser honrada por parte del profesional de decirte, me encantaría hacer esta consulta de telemedicina contigo, pero yo necesito explorarte. Yo hay pacientes, por ejemplo, en la sanidad pública también tenemos telemedicina y tenemos medicina asistencial y hay pacientes en los que les digo, por favor, vente mañana por la mañana que quiero explorarte la barriga, o vente o abuelitos a lo mejor que no se acaban pobres de aclarar, o personas que a lo mejor necesitas más tiempo o quieres verlas de otra manera y les dices, vente, te veo, lo organizamos todo y lo vemos. Claro, pero eso sí que es verdad que es un poco más nuestra función, ¿no? Esa discriminación de quién puede ser candidato a una telemedicina y quién no. Exacto. Doctora Flor, nos han quedado muchísimos temas interesantes por tocar, un montón de ellos. Nos hemos puesto a hablar de lo divino y de lo humano, pero me ha gustado muchísimo hablar contigo y bueno, pues conocer un poco ese enfoque que tienes, que creo que es el enfoque ideal, porque al final no somos simplemente organismos, ¿no? Somos personas que interactuamos con nuestro entorno, que tenemos un estilo de vida, unos hábitos, una familia, unas relaciones y todo eso influye en nuestra salud. Entonces, bueno, me ha gustado mucho cómo lo cuentas, te felicito por ello y nada, pues cuando quieras tenemos los micros abiertos para hablar de lo que tú quieras. Gracias, Lorena. Un besazo y muchas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo, gracias. Venga, un besito. Otro para ti. Muchísimas gracias. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.